Este septiembre de 2022 hay dos grandes conmemoraciones históricas a nivel mundial. Por un lado, mi cumpleaños número 31. Su importancia es evidente en sí misma, así que no entraré en muchos detalles. Por otro lado, también se cumplen 200 años de la independencia de Brasil. Y bueno, entre varias de las noticias que pude leer sobre la conmemoración, la más interesante era sin duda esta. Bolsonaro, el facho que tienen los brasileños como presidente, logró que el gobierno portugués prestara el corazón de Pedro I para la celebración. Literalmente, el corazón del primer emperador de Brasil, que permanece guardado bajo 5 llaves en la iglesia de la Hermandad de la Lapa en Oporto desde 1835, será sacado de su cripta y cruzará el Atlántico una vez más para conmemorar los 200 años de la independencia del país. La pregunta viene a ser, ¿por qué? Eso es lo que intentaremos responder en este video, y la respuesta tiene dos partes básicas. La primera es un pequeñísimo contexto sobre Brasil, su independencia y el susodicho emperador. Y la segunda, y aquí sí viene lo bueno, hablaremos de objetos sagrados, reliquias, de magia, de corazones y lenguas incorruptas, de cadáveres en general. Así que empecemos. Primera parte. Bueno, esto más que un contexto es un compilado de datos importantes, casi que datos curiosos de Brasil. Primero, cosas que no pensamos normalmente de Brasil y que deberíamos pensar. Brasil es uno de los pocos países de Latinoamérica donde no se habla español. Es la economía más grande de Latinoamérica y es también el país de mayor extensión de la región. Y además cuenta con la modestísima suma de 213 millones de habitantes. Eso es casi el resto de Sudamérica unida. Brasil es sin duda el gigante suramericano. Pero vamos a la historia. Brasil, así como la mayoría de los países de Latinoamérica, se independizó a principios del siglo XIX. Sin embargo, no tuvo una guerra de independencia. Déjenme les cuento. Así como España, Portugal fue invadida por Napoleón, lo que provocó una sacudida en todas las instituciones. Sin embargo, la familia real portuguesa, la Casa Braganza, no permaneció en Portugal, sino que huyó, tomó sus cosas, se montó en un barco y trasladó la capital imperial a Río de Janeiro. Brasil, de un día para otro, dejó de ser colonia y se convirtió en metrópoli, en la casa de la capital imperial. Aunque los portugueses trataron de poner las cosas como estaban tras la salida de Napoleón, ya era un poco tarde. El príncipe Pedro, quien permaneció en Brasil cuando el rey Juan VI volvió a Portugal, tomó el lado brasileño y, con el apoyo de la población local, eventualmente proclamó la independencia de Brasil. Así las cosas, Brasil no se volvió una república del todo, se volvió una especie de monarquía constitucional, por lo cual instituciones como la esclavitud fueron mucho más duraderas que en otros territorios, es decir, Colombia, incluso Estados Unidos, existiendo legalmente hasta 1888. El caso es que algunos años después Pedro se vio obligado a abdicar al trono de Brasil y volvió a Portugal, y allí luchó contra su hermano por el trono europeo. Miguel, el hermano de Pedro, luchaba por el bando absolutista, el de los reyes porque sí, porque Dios lo dijo. De aquí que Pedro se ha asociado en ocasiones con algunas ideas liberales. Aunque la guerra civil terminó con los liberales o pedristas ganando y se impuso una constitución en Portugal, Pedro murió pocos meses después de la victoria, en 1834. Pedro I quería que su corazón permaneciera en Oporto, el escenario de su victoria en la guerra civil, y que su cuerpo, ya sin corazón, fuera enterrado en Lisboa, en el panteón real de la familia Braganza. Muy a pesar de lo cual, en 1972, y esto es importante porque fue durante la dictadura de Brasil y en el aniversario 150 de la independencia brasileña, los restos mortales de don Pedro fueron trasladados a Sao Paulo, a Brasil, donde reposan desde entonces. Dicho todo esto, empezamos a entender las razones por las cuales el presidente de Brasil pidió prestado el corazón. Yo quisiera resumirlo en dos razones. La primera, la más simple y obvia, es que don Pedro es el libertador de Brasil. El corazón de don Pedro es un símbolo político, patriótico, nacionalista. Además, el corazón es una manera de conmemorar la independencia apelando a una cierta nostalgia de un imperio brasileño, algo que a un facho como Bolsonaro seguramente le suena bien, sobre todo en el año de bicentenario y de elecciones presidenciales. La segunda razón, creo yo, tiene que ver con algo un poco más profundo, con la magia y la fe, con la vida y la muerte. Empecemos la segunda parte. Hay que aclarar, yo soy historiador, sin embargo, tomé algunas clases de antropología. Y una de las primeras cosas que leí fue a Fraser y su famosa tipificación de la magia en dos. El primer tipo es la magia imitativa, donde lo similar produce lo similar. Creo que el ejemplo más claro es aquel donde se realizan daños o hechizos sobre un muñeco o una foto de alguien. Lo que se haga a la imagen producirá un efecto similar sobre la persona real. El otro tipo de magia es la contaminante, donde lo que estuvo alguna vez en contacto permanece en contacto después de haber sido separado. El ejemplo que se me viene a la cabeza es la brujería que implica la sangre, los fluidos sexuales, el pelo o las uñas, donde lo que fue parte de nuestro cuerpo permanece ligado a nosotros y nos puede afectar.
Uno podría leer el caso del corazón de Don Pedro desde esta definición de magia. Su corazón viaja desde el viejo continente hasta las Américas. La conmemoración indica que su órgano embalsamado sigue conectado a su esencia y a su legado. Y aún más, el viaje que realizará a través del Atlántico es, de alguna manera, un eco del viaje que el portugués realizó en vida. Pero bueno, hay que decirlo, la magia por sí sola no explica este hecho. El corazón es también una reliquia en un sentido más o menos religioso. Las reliquias, en el sentido más o menos religioso, son básicamente partes del cuerpo u objetos que estuvieron en contacto con alguna figura religiosa, un santo o algo así. Y son veneradas como si se tratara del santo mismo, e incluso dichas reliquias ganan una especie de identidad, recorrido e historia propia. La variedad en reliquias es inmensa y podemos contar desde fragmentos de la cruz, pequeños trozos de la barba de Mahoma, hasta la lengua incorrupta de San Antonio de Padua, las cabezas de Santa Catalina de Siena o cráneos como el de Ivo de Kermartin. Sin embargo, yo creo que si ampliamos el concepto de reliquia, estas no son solo religiosas, sino que se pueden aplicar básicamente a cualquier aspecto de la vida. La ropa de un artista famoso, un balón de fútbol del mundial, lo que sea. Ahora, aquí la idea es mirarlo desde lo político. Aquí en Colombia hay un ejemplo muy famoso e ilustrativo, incluso actual: la espada de Bolívar. La espada fue robada por el M-19 en 1974, luego regresada al gobierno, desenvainada en 1991, y fue encerrada en una bóveda desde entonces, hasta este año, cuando apareció casi como una invitada de honor en la posesión de Gustavo Petro. Yo creo que esta espada y todo lo que representa para Colombia nos ayuda a entender qué es una reliquia en el sentido político. Pero volvamos a lo nuestro. A diferencia del arma de Bolívar, la reliquia política de Brasil parece ser el cuerpo y el corazón del portugués Pedro I. El viaje que realizará esta extraña reliquia nos demuestra que nuestros discursos y nuestro presente están irremediablemente ligados a la historia y a la memoria, pero también a la magia, a la religión, a la vida y la muerte. Los restos mortales de Pedro I, incluido el corazón que quiso dejar en Oporto, parecen estar ligados de manera perpetua a la nación brasileña. Y eso que no me puse a hablar del corazón y de su lugar en la magia, o en la religión, o en la política colombiana. Mejor dicho, terminemos esta vaina. A quien sea que se haya quedado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, mirar otros videos y compartir. Muchas gracias, muy queridas, muy amables. Nos vemos luego. Chao, chao. Actualización. Imagínense, el corazón de Pedro I ya está en Brasil, y así como toda una celebridad fue recibido con espectáculos aéreos, orquestas y banderitas brasileñas. Probablemente aquí, para terminar y para aclarar todo, debo decir que yo no soy muy fan de la pompa nacionalista, de las banderas, ni del sentimiento patriótico. Incluso podría decir que todos estos elementos son un problema social grave, un problema contemporáneo. Sin embargo, tengo que decir que estoy fascinado con que el corazón de un emperador embalsamado durante 200 años signifique tanto política e históricamente para tanta gente. En fin, creo que no debería seguir alargando este video, así que adiós.